soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña, América y total. Una raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur, como siempre y como cada semana desde la TV Cooperativa. Le damos nuestra propia mirada de lo que sucede en Latinoamérica. Comenzamos rápidamente por nuestro país porque se comunicó la reestructuración de la deuda finalmente y son buenas noticias. Vamos a ver el siguiente informe donde también escucharemos las palabras de Guzmán, nuestro ministro de Economía. Señora Vicepresidenta de la Nación. Argentina logró el lunes reestructurar su deuda bajo legislación extranjera por más de 66.000 millones de dólares. El 99% de la deuda pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, ya ha quedado reestructurada. Esto se condice con una adhesión total al canje del 93,55%, que por obra de las cláusulas de acción colectiva eleva el porcentaje reestructurado al 99%, y eso pone a Argentina hoy en una situación muchísimo más sana y más sólida. Así, tras una negociación de más de 4 meses, la reestructuración deja fuera a Argentina de la cesación de pagos. El canje permite un alivio de deuda de 37.700 millones de dólares y la tasa de interés baja de 7% anual a 3,07%. La negociación dará a los acreedores $54,8 por cada 100. El canje incluye los bonos emitidos en las reestructuraciones de 2005 y 2010 y otros títulos colocados a partir de 2016. Esta semana también cierra el proceso de adhesión al canje de bonos bajo legislación local por unos 41.700 millones de dólares, en las mismas condiciones que el canje de legislación extranjera. Argentina se lanzó el jueves a negociar un nuevo programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional, en reemplazo del suscrito en 2018 por 57.000 millones de dólares, del que fueron desembolsados 44.000 millones. Hoy despejamos un obstáculo que nos impedía pensar en esto. En breve espero que despejemos el obstáculo que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Los vencimientos del préstamo del FMI comienzan en septiembre de 2021. Las reservas internacionales ascienden actualmente a 43.000 millones de dólares. La deuda pública argentina totaliza 324.000 millones de dólares, cerca de 90% del PIB. Bueno, muy bien, continuamos con más información. Ahora nos metemos directamente con lo que sucede en nuestro país vecino de Chile, en donde empezó la cuenta regresiva para votar el plebiscito, donde el pueblo finalmente decidirá si se reforma o no la constitución de ese país. Esta votación es el resultado de las luchas, y muchas luchas y manifestaciones que comenzaron el año pasado allí en Chile. 32 años después del histórico plebiscito que puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet, Chile dio el pistoletazo de salida a la campaña para el referéndum constitucional del próximo 25 de octubre. La ley establece que 60 días antes de una elección se puede iniciar el periodo de propaganda, el cual se extenderá hasta 3 días antes del día en que se lleven a cabo los comicios. Concebida como una válvula de escape tras el estallido social que se generó en octubre de 2019, en la consulta se preguntará a los votantes: ¿quiere usted una nueva constitución? A lo cual deberán responder apruebo o rechazo. El plebiscito
fue impuesto por el pueblo en las calles y la clase política en su conjunto no tuvo otra oportunidad para negarse sin arriesgar el desmoronamiento definitivo de la institucionalidad. La pandemia logró aplacar los ánimos, pero los movimientos sociales temen que desde el Palacio Presidencial de la Moneda y desde el Parlamento se consume otra traición para burlar la soberanía popular y abortar una nueva constitución. El coronavirus, además de sus horrores, explica que por 6 meses el país, sus ciudades y pueblos hayan sido puestos bajo control militar y sus habitantes constreñidos, otra vez, por la violación sistemática de sus derechos humanos, incluso con la realidad de la tortura y el encarcelamiento de miles de chilenos, según lo denunciado internacionalmente. Apoyados por la televisión y otros medios, los ministros, los alcaldes, los diputados y senadores están hoy mucho más preocupados de sus reelecciones que del nuevo orden institucional que por primera vez podría ser definido por los ciudadanos. Jamás alguna de sus constituciones ha sido definida por el pueblo o siquiera refrendada por el sufragio universal. Desde 1980 rige una carta fundamental diseñada por un dictador y que, en su época, fuera ampliamente denunciada como ilegítima, antidemocrática y autoritaria. En más de 30 años de post-pinochetismo, los diversos gobiernos y parlamentos apenas le hicieron algunos retoques a su contenido, y cada uno de los políticos que ha llegado a la moneda o al parlamento ha jurado respetarla irrestrictamente, renunciando o postergando, en la práctica, las más importantes demandas de la población. Si la consulta es aprobada, la elección de los constituyentes se realizará el 11 de abril, coincidiendo con los comicios regionales y municipales, y la nueva Carta Magna, que debe redactarse en un máximo de un año, se ratificará en otra votación, con sufragio obligatorio. Los partidos ya comienzan a desplegar su maquinaria propagandística en medios escritos, radios, espacios públicos autorizados y espacios privados, con el objetivo de convencer a los chilenos de votar a favor o en contra de derogar la actual Constitución, escrita durante el régimen de Pinochet. Bueno, muy bien amigos, continuamos con más información. Aquí en Informe del Sur nos metemos directamente con lo que sucede en Perú, porque allí los médicos, los médicos, se manifestaron en medio de un rebrote del coronavirus exigiendo por mejoras en el servicio de salud. Denuncian que la pandemia, obviamente, mostró los verdaderos problemas del mismo, haciendo referencia al sistema de salud, y piden al gobierno que maneje mejor la situación mientras el personal de salud se sigue exponiendo día a día a este virus. Protesta nacional de médicos en Perú. A las afueras de los hospitales de varias ciudades, miles de profesionales de la salud denunciaron el miércoles la carencia de recursos para enfrentar la pandemia de nuevo coronavirus que registra un rebrote en el país. Nos falta hospitales, postas, nos falta medicamentos, nos falta ventiladores, nos falta oxígeno. Esta pandemia ha servido para desnudar la salud pública y para ver realmente cuál es la situación de salud de nuestro país. Inicialmente sería un paro de 48 horas, pero de último minuto fue cambiado por una jornada de protesta como una forma de llamar la atención. Durante la jornada, los médicos no atienden consultas externas y hacen manifestaciones callejeras, pero mantienen la atención de los pacientes en hospitales donde hay unos 13.000 enfermos con coronavirus, según el Ministerio de Salud. La pandemia también ha cobrado víctimas entre el personal sanitario. Hasta el momento tenemos 150 médicos fallecidos y 80 en ventilación mecánica. Como sabemos, de ellos solo van a salir la mitad. Los médicos exigen equipos de bioseguridad, más insumos para los hospitales y mejoras salariales. Perú levantó el confinamiento nacional obligatorio el 1 de julio para reactivar la economía. El país es el tercero con más decesos en América Latina y el segundo en contagios, pero en relación a su población es el más enlutado de la región con 843,5 muertes por cada millón de habitantes. En Informe del Sur hacemos la primera pausa. Como siempre nos siguen en las redes sociales, en YouTube, en Facebook como Informe del Sur, y cuando regresemos tenemos más información aquí en la TV Cooperativa de nuestra Latinoamérica. Ya venimos. Latino yo, la misma sangre y corazón.
Bueno, abrimos el segundo bloque aquí en Informe del Sur. Continuamos con este informe que viene, donde una decena de ex cancilleres de Latinoamérica, de países latinoamericanos, le exigieron al titular de la OEA, Luis Almagro, que se abstenga de intervenir en el proceso de elección del secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le redactaron un comunicado y este decía lo siguiente. Ante las manifestaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, respecto de informes privados reservados y confidenciales para atacar la integridad moral, independencia y autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le hacemos un llamado para que se abstenga de intervenir en el proceso de selección de su secretario ejecutivo, respete las normas interamericanas en su conjunto y, en lo fundamental, respete la decisión unánime que adoptó la CID el 9 de enero de 2020 de prorrogar el mandato de su secretario ejecutivo, Pablo Abreu. Con el compromiso puesto en la defensa de los derechos humanos en la región, rechazamos toda interferencia en el proceso de designación del secretario ejecutivo. Estas atribuciones resultan indispensables para que la CID pueda llevar a cabo su mandato de manera independiente y autónoma y cumpla así con los altos objetivos para los que fue creada. La misiva fue firmada por los ex cancilleres Jorge Tayana de Argentina, David Coquehuanca de Bolivia, Celso Amorín, Brasil, Julián Long, Ricardo Batiño, Ecuador, Hugo Martínez, El Salvador, Fernando Correa, Guatemala, Patricia Rodas, Honduras, Jorge Lara Castro, Paraguay y Rodolfo Nin Noboa de Uruguay. Bueno, continuamos con más información aquí en Informe del Sur. Nos metemos directamente en Brasil. Bolsonaro toma nuevas medidas económicas que afectan a los vulnerados, no solamente por la pandemia, sino también por las políticas económicas de su gestión. ¿Cuál es la situación actual de ese país? Lo vemos en el siguiente informe. El ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció la suspensión de la ingeniería financiera para la creación de un plan social destinado a la población más pobre y, de paso, para erradicar el creado por el opositor Partido de los Trabajadores. Evidenció así sus diferencias con el ministro de Economía, Paulo Guedes, quien fuera funcionario del dictador chileno Augusto Pinochet. No voy a sacarle a los pobres para darle más a los paupérrimos, afirmó Bolsonaro, con lo cual el dólar se disparó 1.8% a 5,62 reales y la Bolsa de Valores de Sao Paulo, que operaba en leve alza, comenzó a caer 2.34%. La posición novedosa de Bolsonaro responde a su nueva alianza en el Congreso y le recorta poder al otrora superministro de Economía, Guedes, quien defiende una política de austeridad fiscal. Bolsonaro postergó así el lanzamiento de Renta Brasil, un plan para reemplazar el Bolsa Familia, implementado por Luis Ignacio Lula da Silva en su presidencia de 2003 al 2010, que atiende a unas 35 millones de personas. El plan social de Bolsonaro, según Guedes, incluía restarle beneficios a quien gana hasta $400 mensuales para pasarlos a la población por debajo de la línea de la pobreza, obviamente sin tocar a los ricos. El presidente de cualquier forma dio alguna señal al mercado financiero al afirmar que no habrá continuidad en el auxilio de emergencia a los trabajadores informales y desocupados sin ingresos, casi la mitad de la población, implementado por el Congreso por la pandemia, en valor de $120 mensuales. Así, Bolsonaro afirmó que suspendió el envío al Parlamento de parte del nuevo paquete económico que pretendía Guedes, un financista ultraliberal de la Escuela de Economía de Chicago y que viene perdiendo terreno dentro del gabinete, donde los ministros de Infraestructura y Desarrollo Regional, Tarcísio Freitas y Rogelio Marinho, han ganado espacio luego de que el ala militar hiciera un pacto con la centroderecha del Congreso para generar una base de apoyo al presidente ultraderechista. El gobierno sigue sin poder controlar la curva de muertos por la pandemia de coronavirus, que en la última semana registró una media de casi 1.000 fallecimientos diarios. Brasil cumplió 6 meses desde el día que registró el primer infectado de coronavirus y desde ese momento el aumento ha sido exponencial tanto en las grandes ciudades como en el interior de las provincias. Pese a esta curva en ascenso, el presidente Jair Bolsonaro continúa subestimando la pandemia y ha priorizado la
reapertura económica de todo el país para frenar la crisis económica que, según él, provocaron las cuarentenas y las medidas restrictivas desparejas e irregulares de los primeros meses. Además, el país más afectado de América Latina y el segundo en todo el mundo detrás de Estados Unidos sumó 47.161 nuevos casos confirmados, lo que elevó el total registrado desde el inicio de la pandemia a más de 3.7 millones de contagios y más de 118.000 muertos, según cifras oficiales. Bueno, continuamos con Informe del Sur, nos metemos directamente en Ecuador, como veníamos comentando en otras ediciones anteriores. Ecuador sigue poniendo trabas a Correa para que pueda presentarse como candidato en las próximas elecciones a vicepresidente. Veamos cuál fue ahora la última medida del gobierno de Lenín Moreno para impedir que se postule la figura con más posibilidades de ganar las próximas elecciones de 2021. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamain, anunció este viernes que la aceptación de las precandidaturas es personalísima y quien no cumpla el requisito no podrá inscribir su candidatura. Que para todos se aplicará por igual el reglamento en el que se determina que la aceptación de la candidatura es de forma personalísima y no puede tener ningún tipo de delegación. Seguidamente, el opositor acérrimo del gobierno ecuatoriano, el expresidente popular Rafael Correa, calificó la medida como un obstáculo para su postulación como candidato a la vicepresidencia. Atamain miente, aceptación personalismo de candidaturas nacionales es contraria a ley y constitución, perjudica a migrantes y pone en riesgo a ecuatorianos. Correa se refirió a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República, denominada Código de la Democracia. Su artículo número 100 rechaza las declaraciones de la presidenta del CNE. La presentación de candidaturas para presidenta o presidente o vicepresidente de la República, asambleístas nacionales y representantes al Parlamento andino y latinoamericano se realizará ante el Consejo Nacional Electoral por parte de quien ejerza la dirección nacional del partido político que auspicie la candidatura o quien estatutariamente le subrogue y, en el caso de movimientos políticos, quien tenga la representación legal del mismo. Rafael Correa exige que Atamain sea enjuiciado por sus ilegales declaraciones. Esta señora tendrá que enfrentar a la justicia por esta nueva sinvergüencería. ¿Qué pasa con los candidatos de Galápagos a un puesto nacional? Los migrantes, una persona con COVID, nos está robando a todos el derecho de participación. Correa se encuentra exiliado por los procesos judiciales con órdenes de prisión en su contra por acusaciones que niega y tacha de persecución política. Correa y su exministro de Economía, Andrés Arauz, crearon un binomio para participar en las presidenciales. Este sábado, los ecuatorianos residentes en Europa salieron a las calles en Suiza para defender los derechos de los migrantes, a Correa y su exvicepresidente Jorge Glass. Bueno, y con esto hacemos un pequeño corte, la última pausa en Informe del Sur, y enseguida regresamos con más información. No se vayan, gracias. Muy bien, abrimos este tercer bloque. El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido. En este bloque vamos a recorrer y vamos a recordar cuáles son los países latinoamericanos más afectados y con más personas en esta situación. Vamos a escuchar también la palabra de Eduardo Galeano sobre el 30 de agosto, seguido de un informe, por supuesto, sobre este tema. Agosto 30, Día de los Desaparecidos. Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que son o han sido botín de guerra, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo,
el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta fecha fue establecida por la Organización de Naciones Unidas. Esta organización reitera su compromiso para contrarrestar estas acciones de lesa humanidad. Las desapariciones forzadas continúan siendo un grave problema internacional. Cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o periodos de represión. América Latina es una de las regiones más afectadas por la desaparición forzada. El primer puesto lo ocupa Colombia. Un estudio realizado por el Observatorio de Memoria y Conflicto de Colombia reveló que al menos 80.514 personas han sido víctimas de desapariciones forzadas entre 1958 y 2018. El Museo de la Memoria de Colombia no olvida los 83.000 desaparecidos que ha dejado el conflicto armado. Esta semana nos unimos con 25 museos y universidades de todo el país para recordar a las víctimas de desaparición forzada. México sigue a Colombia. Cifras de organizaciones defensoras de los derechos humanos en México señalan que al menos 70.000 personas han desaparecido en país azteca. Hoy es el Día Internacional de Personas Desaparecidas en América Latina. Hay 200.000 desaparecidos en América Latina. México tiene 73.000 desaparecidos. Justicia para familiares de los desaparecidos. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala declaró que durante el tiempo que duró el conflicto en esa nación se contabilizaron unos 45.000 desaparecidos y más de 1 millón de desplazados. Por su parte, organismos defensores de los derechos humanos declaran que Guatemala perdió por lo menos 40.000 nacionales en la guerra interna que duró 34 años. Hijo mío, por siempre te amaré. Otro país afectado es Argentina. La dictadura argentina, que gobernó desde 1976 hasta 1983, dejó al menos 30.000 personas desaparecidas de manera forzada. Asimismo, la denominada Operación Cóndor o Plan Cóndor, que se conoció como una organización internacional clandestina integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, dejó más de 30.000 personas desaparecidas y 50.000 asesinadas. Bueno, nos metemos directamente con lo que ha sucedido en Uruguay, por lo menos en las últimas horas. Continúa la impunidad de los genocidas aún en los gobiernos democráticos. En las últimas horas se dio a conocer las declaraciones de un represor, sí, de la última dictadura militar, y naturalmente familiares de detenidos y desaparecidos hicieron una manifestación en Montevideo por este tema. En vísperas del Día Internacional del Detenido Desaparecido, Uruguay vive días convulsos y resurgen con fuerza los impunes actos de barbarie cometidos por los militares durante la dictadura de 1973 al 1985. En un contexto donde se está discutiendo el presupuesto nacional del quinquenio que proyecta recortes y ajustes en varias áreas, entre ellas la educación y la salud. A pedido de familiares de detenidos desaparecidos, el 27 de agosto salieron a la luz las actas del Tribunal de Honor del Ejército del año 2006, donde el coronel retirado Gilberto Vázquez confesaba haber participado del segundo vuelo de la muerte entre Uruguay y Argentina para tirar cadáveres de militantes desaparecidos en el Río de la Plata, en medio del Plan Cóndor, y también de haber matado, torturado y planificado atentados, estos últimos incluso en democracia. En 2011 fue instaurado el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido por Naciones Unidas en la Convención Internacional. La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad, señala la ONU. Vázquez integró el órgano coordinador de operaciones antisubversivas, OCOA, durante la dictadura. Fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Entre ellos, 28 homicidios y condenado también a 30 años por haber secuestrado y desaparecido a María Claudia García, madre de Macarena Gelman. En el presente cumple prisión domiciliaria en el norteño departamento de Rivera.
Nuevamente, madres y familiares de desaparecidos salieron a la calle, mientras la impunidad extiende su manto y nos hace cuestionar en qué democracia vivimos. Estos hechos se suman al archivo del ex comisario Víctor Castiglioni, donde se certifica que hasta el 2008 se seguía espiando a militantes, dirigentes políticos y sindicalistas por parte de militares y policías retirados. La pregunta que queda latente es: ¿cuánta impunidad soporta la democracia? Y hasta aquí ha sido todo. En esta semana por lo menos hemos resumido lo más importante que ha sucedido en nuestro continente en los últimos 7 días. Nos despedimos, como siempre, el mensaje está en la canción. Les deseamos una excelente semana, a seguir cuidándonos. Nos encontramos el próximo viernes aquí en la TV Cooperativa. Gracias. Hasta la raíz. Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí.